Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar de Presupuesto Financiero 2026 con inteligencia artificial. Vamos a dar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se conecten a la sesión. Les agradezco entonces que pueda permanecer en línea. Muchas gracias. ERP. Un ERP hace referencia a un sistema donde se integra todo lo necesario para la gestión de una empresa y todo bajo una misma aplicación. Enterprise ERP. Con el software de gestión empresarial de ERP de Novasoft, usted tendrá múltiples beneficios para su compañía. Entre ellos están: área de compras y logística, interpretar fácilmente las operaciones de compras y costos para tomar decisiones rápidas. Área financiera, examinar rápidamente los estados financieros, el flujo de caja y la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos. Área comercial, administrar todas las operaciones de venta. Área de producción, realizar un análisis de costos de producción. Área de contabilidad, asegurar de forma clara y precisa todas las transacciones contables para analizar los estados financieros con confianza. Los sistemas ERP de Novasoft integran las áreas de la empresa y permiten a todos los usuarios, desde el director ejecutivo hasta el auxiliar contable, crear y almacenar datos derivados a partir de procesos comunes, optimizando tiempo y recursos. Facturación electrónica. El ERP de Novasoft, en alianza con un operador tecnológico, permite agilizar los procesos de emisión, envío, recepción y almacenamiento de facturas, desde la nube y en pleno cumplimiento de las disposiciones de la DIAN y demás autoridades nacionales. Pan American Life es una compañía de seguros, nació en New Orleans hace ya 110 años y en Colombia tenemos una trayectoria de 80 años. Aseguramos a más de 2 millones de colombianos en nuestros seguros de vida, deudores, vida grupo, vida individual, accidentes personales y salud. Pan American Life en Colombia tiene 120 empleados administrativos y contamos con 80 colaboradores en nuestras fuerzas de ventas exclusivas para un total de 200 colaboradores. Antes de Novasoft utilizábamos la anterior versión empresarial de Novasoft, la cual nos trajo unos retos bastante importantes en el momento de salir a pandemia, pues su conexión era a través de VPN y esto pues nos hacía tener unos tiempos exagerados, altos volúmenes y represamiento de operación. Quisimos evaluar la operación en la nube, ya que pues cuenta con un modelo de conexión remoto desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo, sin ninguna complicación. Eso nos dio mayor velocidad y mayor eficiencia en los procesos. Luego de evaluar diferentes alternativas en el mercado colombiano, decidimos utilizar la herramienta de Novasoft. Primero porque es una solución segura y segundo porque permite a los usuarios mayor accesibilidad por internet en forma remota, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, aumentando por supuesto entonces la productividad en todos nuestros procesos internos. Actualmente los módulos que manejamos con Novasoft son nómina electrónica, contabilidad, cuentas por pagar y tesorería, los cuales crean sinergias de comunicación y hacen que la validación de información y generación de reportes sea transversal a toda la compañía. La migración de Novasoft nos trajo totalmente un cambio revolucionario entre nuestra compañía. Tuvimos procesos mucho más eficientes dadas las interacciones que tienen entre módulos online y también la disponibilidad y la facilidad de hacer una conexión desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo. Tenemos unos procesos mucho más eficientes, más ágiles y reportes mucho más oportunos. Es una herramienta de mejor desempeño y de mayor velocidad. Segundo, es una herramienta que se adapta muy fácilmente a las nuevas condiciones de virtualidad de trabajo remoto, es muy flexible. Y tercero, y muy importante para las áreas de finanzas, y es que nos permite mayor control y monitoreo de nuestros procesos internos en contabilidad, tesorería y también en la gestión de desarrollo humano.
Efectivamente, recomendaría a Novasoft a otras compañías. Encontramos en Novasoft un aliado que nos está acompañando a modernizar nuestros procesos. Estuvimos acompañados durante cada etapa del desarrollo de esta solución. Por supuesto que recomendaría la solución de Novasoft a otras compañías porque permite incrementar su productividad y eficiencia en todos sus procesos internos. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar de presupuesto financiero 2026 con inteligencia artificial. Les doy las gracias por aceptar esta convocatoria, por reservar un espacio en sus agendas para acompañarnos en esta mañana. En esta diapositiva van a identificar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En la parte inferior encuentran la cajita de preguntas y respuestas. Esa es la opción mediante la cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de esta sesión y al final vamos a tener el espacio para resolverlas. Y también al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar. Y para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 37 años de trayectoria en el mercado, más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos también con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2022. Y para esta sesión nos acompaña Gerson Grajales Londoñez, contador público de la Universidad del Valle. Ha sido consultor de empresas estatales y multinacionales, auditor forense en el sector público, docente e investigador con más de 30 años de experiencia académica. Es docente en Unisparta Online, Universidad del Cauca y la Universidad Libre. Y además ha sido conferencista en escenarios nacionales e internacionales. Y en ese orden de ideas voy a dar paso a Gerson, a quien agradezco por acompañarnos en esta sesión. Y nuevamente les reitero, les doy gracias por acompañarnos en esta mañana, por haber reservado un espacio en sus agendas. A todos muchas gracias. Bienvenido Gerson. Adelante. Buenos días. Por favor, me confirman si estamos viendo bien. ¿Nos pueden confirmar si está bien la presentación y si nos oyen bien? ¿Nos pueden confirmar por acá? Listo, perfecto. Sí, Muy bien. estamos bien. Perfecto. Muchas gracias a todos. Listo. En el día de hoy vamos a ver una actualización de este tema que hemos venido trabajando en los últimos años, que tiene que ver con la forma como podemos crear asistentes virtuales para que la IA nos pueda ayudar a hacer los análisis y las interpretaciones de los resultados que se generan de los presupuestos que se adoptan o se implementan formalmente en las organizaciones. Una de las restricciones importantes y de pronto de las reflexiones críticas que se hacen en este sentido es el aspecto ético que debemos observar en el uso de estas IAs para estos asistentes virtuales, no solamente en el contexto de la referenciación de las fuentes de información o las fuentes de referencia, sino también en el contexto de la seguridad o el aseguramiento de los datos, el aseguramiento de documentos, el aseguramiento de la información, que son aspectos éticos que si se da un mal manejo y se colocan en repositorios públicos, pues pueden poner en riesgo las organizaciones en términos de que va a ser información sensible, puede ser información privilegiada o puede ser información pues que por tener de pronto una connotación estratégica pues va a generar limitaciones y restricciones y generar perjuicios en las organizaciones. Entonces vamos a ver esas dinámicas, en qué sentido se deben trabajar. Vemos que el aspecto de los valores, donde hace presencia el contexto ético,
Pues inicialmente es inherente a la condición humana. Vemos que el aspecto de los valores, encontramos las tres categorías. El primero que son los valores estéticos que definen el ser. La segunda categoría de valores éticos, perdón, valores, está el ético que define la forma como hacemos las cosas de manera responsable y consecuente frente a las acciones y las omisiones. Y el tema de los valores epistémicos en cuanto a intentar llegar a aproximaciones de verdad, en cuanto a identificar y poner en consideración de pronto sesgos o falacias o consideraciones que en un momento dado pudieran tener aceptación general, pero en otros contextos de pronto puedan ser desvirtuados. Es decir, contextos en los cuales se generen las tesis y las antitesis o la síntesis frente a esas concepciones que se puedan adoptar formalmente. Por lo tanto, encontramos que el aspecto ético de la IA eh, básicamente redunda en el aspecto de las redes neuronales, es decir, la forma como la IA logra establecer esos mapas mentales y cómo esas estructuras pues, tuvieran que dar lugar a unas referenciaciones por parte de la IA. Inicialmente, la IA como hace la estructuración de la información de tal forma que le permita cada vez profundizar y detallar y dar a conocer pues, respuestas de acuerdo a una forma heurística o en una forma de árbol de decisiones, pues vemos que por lo menos en los desarrollos de los últimos meses, y específicamente estaría hablando de Notebook de LM de Google, donde hace mapas mentales y hace las referenciaciones de las fuentes de información que he utilizado para poder hacer este tipo de estructura. Entonces ya vemos que en ese sentido ya se empieza a incorporar aspectos éticos donde no es porque la IA no fuera ética, sino porque quienes habían estructurado las bases de conocimiento para la IA, pues habían dejado por fuera este detalle. No porque no lo pudiera hacer la IA, sino que dentro de los contextos de la visualización pues no consideraban importante o relevante ese tipo de referencias. Pero hoy en día las IAs ya están haciendo ese tipo de referenciaciones con el ánimo de poder saber si la información o la fuente de información o los datos con los cuales está trabajando la IA, pues esa IA, uno que es lector de los resultados que genera, pues si esa IA le está haciendo cosas que uno pueda, a criterio del humano, considerar si es sano, si es conveniente, si es pertinente o si es adecuado para los procesos de asistencia virtual que pudiera estar haciendo la gente. Vamos a ver entonces cómo ir decantando las diferentes estructuras donde aparentemente la IA aprende, pero vamos a encontrar que en esa parte incipiente de la máquina de Turing, que logró descifrar una serie de códigos encriptados en la Segunda Guerra Mundial, cómo se pasó entonces a dar unas bases de conocimiento importantes que le permitieron integrar, asimilar diferentes estructuras de bases cognitivas en las cuales nosotros hoy en día le podemos referenciar y sesgar, que es un sesgo el que sea donde le decimos, listo, yo sé que usted como ya tiene acceso a una fuente importante de información, que en su momento histórico se conoció como el proyecto Gutenberg, que fue la digitalización de todas las obras conocidas hasta la fecha, y que poco a poco las empresas editoriales se les fue diciendo que hiciera el ejercicio de que todas las publicaciones en lo posible no se hiciera solamente en formato impreso, sino que también se pudiera acceder a repositorios de esas publicaciones en formato digital, específicamente el formato PDF, aunque hay otras convenciones, otros formatos por temas de seguridad de derechos de autor que han sido también aceptadas o han sido consideradas de aceptación general. Aún así, cuando uno tiene unas metodologías de trabajo dentro de las organizaciones o uno hace una serie de adaptaciones a las metodologías dentro de las organizaciones conforme al modelo de negocio, a las buenas prácticas, pues uno tiene que sesgar el asistente virtual o tiene que sesgar la IA, dándole ese machine learning, diciéndole, este es el manual, este es el código, este es el procedimiento, este es el reglamento específico de la organización. Eso es esencial porque muchas veces la respuesta que nos da la IA, y en este caso particular el tema de las ejecuciones presupuestales, la IA lo hace en términos generales, que es lo que se llama el presupuesto base cero, el que se adoptó formalmente por ahí en los años 60 por la Marina de los Estados Unidos, que fue acogida por Naciones Unidas y que fue replicado como marco lógico a nivel global.
y que sabemos que hoy en día pues sí tiene ciertas limitaciones, restricciones para poder entender y comprender en un momento dado por qué los resultados esperados de esas partidas presupuestales o rubros no se dan. Entonces, de ahí la importancia que uno le puede decir, no, venga, si bien es cierto, este es el Machine Learning que usted puede traer, yo consideraría que vamos a tener en cuenta este otro Machine Learning. Y eso lo puedo hacer referenciándole la fuente de información a la IA, como vamos a ver más adelante. El otro aspecto que tiene que ver en la forma como se estructura y se organiza es la forma como le debemos pedir a la IA la información. Uno no puede pretender o esperar que la IA le arroje todo el resultado. Él empieza a estructurar un árbol de decisión, empieza a estructurar una red y conforme a ella, inicialmente en unos niveles iniciales, en unos niveles incipientes, ella da respuesta, pero a la medida que uno entienda los enfoques o los direccionamientos que están dando la respuesta a la IA, pues uno entonces le dice, ampliando con nuevas preguntas, que profundice un poco más o específicamente en una rama en particular sobre las respuestas que nos está planteando la IA, o si esos niveles iniciales de respuesta no están conformes o no son coherentes, consistentes a lo que pretendemos, en este caso, para hacer las lecturas, análisis y comprensión sobre los resultados de una ejecución presupuestal, entonces tendremos que decirle a la IA, necesitamos que tenga en cuenta este otro tipo de aspectos, otro tipo de consideraciones para que replantee la respuesta inicial. Y de igual manera, en la medida que vamos avanzando en preguntas, también nos quedamos en un nivel de pregunta hasta que logramos que la IA pueda establecer un árbol de decisión o una rama en esa red que se pueda acomodar o se pueda eh, referenciar en términos de lo que requiero, lo que necesito, lo que se desea que la IA le pueda apoyar a los procesos organizacionales. Luego vamos al tema del aprendizaje profundo. Aquí es donde se generan el mayor nivel de dificultades y allí las aportaciones o los valores agregados que pueden hacer las casas de software en términos de adecuar, estructurar, organizar, analizar la información de tal suerte que la IA pues tenga un insumo confiable, la IA tenga estructurados los datos de tal forma que le sea fácil a ella finalmente pues apoyar el proceso en términos de la lectura y la interpretación de los resultados de, en este caso, una ejecución presupuestaria. De allí que se le den elementos o sean insumos que tengan que ver específicamente con la data particular de la organización, de donde se está poniendo específicamente la IA. Entonces, en esa parte se considera que ese aprendizaje profundo o ese deep learning correspondería en poder relacionar e interpretar los datos de las bibliotecas de referencia que se le complementan, y aquí es donde aparece un elemento ético importante. El primer elemento ético, que era la red neuronal, uno, pues para poder establecer de que la IA puede estar haciendo lo que se tiene que hacer, uno es quien tiene el control del aspecto ético en el saber hacer, en la mejor práctica, la mejor forma como la IA se puede orientar o direccionar. Pero ya en el tema del insumo que se le entrega a la IA, de una información puntual y específica como es el e-learning, de ahí que la IA hoy en día, o las plataformas que trabajan con estas IA, digan que los archivos que están asociados y están vinculados o son entregados formalmente a la IA en las interacciones, esos archivos, si bien es cierto, pueden sumar a la base de conocimiento, solamente podrán estar disponibles para quien entregó ese insumo, para quien dio esa información. No es que porque yo entregue la data de los presupuestos organizacionales, en términos de las proyecciones, en términos de las ejecuciones, en términos de las gestiones pendientes por materializar, y si le entregue esa información a la IA, pues no quiere decir que la IA va a salir corriendo a compartir, y a repartir y a difundir ese tipo de información. Allí ya hay una restricción para dar cumplimiento a ese aspecto ético de la IA en términos de la vía dark, es decir, la IA respeta que esa es una información que le está entregando el usuario, que es una información que está asociada específicamente a un correo en particular que está habilitando el uso de la plataforma, y que por lo tanto solamente podrá dar cuenta y razón sobre preguntas específicas sobre los contenidos de ese e-learning, pues a ese usuario, a nadie más le va a dar cuenta y razón de esa información. Entonces allí ya hay una restricción importante en términos de una forma ética del hacer, en términos de que solamente se hace conforme a la información que está presta disponible asociado a quien entregó el insumo de información
a esa base de conocimiento de la gente. Y luego ya viene el tema de la forma como logramos lograr la empatía, logramos mejorar la comunicación, logramos establecer de pronto una sinergia en el uso de la IA en términos de esas expectativas, requerimientos y necesidades que tienen las organizaciones. Es muy importante tener en cuenta la forma como nosotros lo hacemos y los paralelos en la forma como lo hace la IA. Normalmente nosotros lo hacemos al revés. Es decir, nosotros primero conocemos los hechos, conforme a los hechos, pues tenemos unos procesos de formación que nos han dicho cómo relacionar, cómo interpretar o cómo leer esos hechos o esos datos, cómo dar elementos de juicio, cómo dar juicios de valor, cómo dar opiniones sobre esos hechos. De allí que esos análisis que se hagan sobre esos hechos, pues difieren muchas veces las interpretaciones, porque están asociados a otro tipo de valores estéticos con los cuales las personas filtran y pudieran de pronto decir, este hecho no es relevante o este hecho de pronto yo lo interpreto, lo analizo de una forma diferente y ahí empiezan los sesgos que muchas veces en el desarrollo y en la ejecución de partidas y compromisos presupuestales, pues las perspectivas son diferentes. De allí la importancia que dentro de las organizaciones se definan previamente unos valores organizacionales y esos valores estén de manera coherente relacionados con los objetivos estratégicos con el ánimo de que se pueda entender que todos los resultados que se obtengan en el tiempo, en el tema de las ejecuciones presupuestales, pues van a coayudar y van a sumar a esos objetivos estratégicos que tiene prevista la organización. Luego que se establezcan una serie de metas y una serie de instrumentos, una serie de KPIs o indicadores de desempeño con los cuales sea posible pues ir midiendo paulatinamente o progresivamente la consolidación a esos objetivos estratégicos. Por lo tanto, las personas muchas veces para poder intentar dar cuenta y razón de que su gestión, sus resultados, sus compromisos, sus metas frente a las ejecuciones presupuestales, lo hagan más con el ánimo de encubrir, de validar o visibilizar que se ha hecho una buena gestión cuando realmente no se es coherente y no se es consistente con los propósitos que inicialmente tiene prevista la organización. Entonces, todo el tiempo al principio, mientras se logra adoptar una cultura formal en ese sentido, pues es necesario que entre las organizaciones no solamente se socialice este instrumento de planificación financiera como lo es el presupuesto, sino que se articule con otros elementos de planeamiento, como es el caso de la planeación estratégica de la organización, donde se definen formalmente esos principios, se definen esos valores, se definen esos objetivos estratégicos que tienen que estar articulados con esos aspectos de la planificación, como son los presupuestos, para que no se desvíe el sentido del espíritu del análisis que se debe tener. Esto es muy importante porque cuando le hacemos el uso a la IA en ese sentido, pues la IA, si nosotros tenemos el sesgo, en el momento que empecemos a direccionar la IA termina también siendo sesgada. Entonces, hay que lograr esa sinergia y esa articulación para poder que realmente el asistente virtual que vamos a trabajar, pues pueda lograr nuestros propósitos y los aspectos deseados con este tipo de apoyos tecnológicos. Bueno, el tema de la información, encontramos que el solo hecho que muchos software trabaje con las lógicas del marco lógico o la lógica del presupuesto base cero, pues realmente los indicadores de ejecución presupuestal terminan siendo muy limitantes, muy restrictivos, en términos de que se lleva solamente al término de que no se vayan a gastar unos rubros y dentro del término de los ingresos, pues que por lo menos se hagan los mínimos para cubrir esos rubros de los egresos, cuando el propósito inicial es poder llegar a un 100% de esas metas presupuestales, pues con el ánimo de poder generar los excedentes y poder de pronto los excedentes, de acuerdo a los objetivos estratégicos, poder contribuir o sumar a temas de crecimiento, a temas de posicionamiento, en temas de diferenciación en el mercado. Y lo que se busca hoy en día es que si se logran unas consolidaciones importantes en los resultados de la ejecución presupuestal, pues que este tipo de herramientas puedan validar el hecho de que la organización pueda ser sostenible en el tiempo. Luego aparece el otro componente, que es el de organizar y comprender la información, que allí es donde hay un aporte significativo en la IA, porque en el pasado en las ejecuciones presupuestales las interpretaciones se daban de tal manera donde le entregaban al experto que era el contador o el jefe de presupuesto y le decían, bueno, aquí están los indicadores que se generan del tema de la ejecución presupuestal,
díganos qué vamos a decir allí, de tal manera que no me haga quedar mal y de tal manera donde se muestre en la realidad, pero que sean interpretaciones donde podamos salir avante dentro de esta evaluación de esta herramienta en particular. Entonces, para evitar y eliminar esos sesgos y poder realmente tener conocimiento de primera mano y eliminando ese aspecto subjetivo de quienes interpretan, acomodan y hacen uso de las narrativas o las palabras y las revelaciones en términos de intentar hacer quedar bien a todo el mundo, pero donde no resiste y no es coherente y consistente con la realidad y no resiste el análisis, pues de ahí la importancia de la aportación que haga la IA de esa manera desprevenida, desinteresada, dar las lecturas y las interpretaciones sobre lo que está pasando específicamente en la organización. Luego, en el tema de integrar y asimilar el conocimiento, nos damos cuenta que la forma como las herramientas o los software lo hacen, pues por llegar a esas lógicas de marco lógico se quedan corticas y de la importancia de que estas plantillas de estas IAs, estos asistentes virtuales, pues se puedan desarrollar a un mayor nivel de detalle siempre y cuando pues los software entreguen o suministren ese tipo de información adicional. Me acuerdo que hace unos 30 años la Contraloría General de la Nación quiso hacer ese ejercicio a través de un catálogo de cuentas presupuestal. Se pudo visibilizar esas limitaciones y restricciones importantes y específicas que existían en los resultados de los indicadores de desempeño presupuestal y pues a más de uno no le gustó visibilizarse o evidenciarse en ese sentido. Entonces lo que hicieron la Contraloría, no se meta ahí, déjenos quietos y nosotros miramos por aquí cómo hacemos. Y lo que estaba previsto en ese momento histórico, que pudo haber sido una buena herramienta para hacer una buena evaluación de la planificación presupuestal en Colombia, pues esa buena intencionalidad se mandó al traste y de hecho se ha visto esa lógica que se ha mantenido en lo público y se ha mantenido en lo privado cuando realmente aún era un nivel de avance importante de acuerdo a las aportaciones que se hicieron a esta dinámica que fueron replicados de unos estudios para los años 70, 80, 90 de Norton y Kaplan, específicamente en Europa y Estados Unidos, en los cuales sabemos que las organizaciones que sí incorporan esas metodologías a ese nivel de detalle, pues lograron entender y comprender las limitaciones y restricciones que tenía para el cumplimiento de esas metas presupuestales. Pues hoy en día se han manejado otras estrategias y es incorporar los KPI en términos de estructurar un manual de funciones y a través de esas actividades de esos manuales de funciones, pues buscar la forma si se están logrando consolidar o no las actividades de conformes o no conformes a las metas y los objetivos estratégicos de la organización. La verdad que el camino por ahí es muy largo, es muy ambiguo. En ese tipo de resultados la IA pues realmente no hace muchas aportaciones porque obedecen a una limitación y restricción importante en la estructuración de los manuales de funciones, en sentido de que se hace como una lista de actividades y para la IA pues esto es un discurso ambiguo, una narrativa difusa y la verdad es que se requiere una información mucho más coherente, más consistente, más estructurada para que realmente el uso de la IA pueda ser aprovechado al máximo y evitar lo que se conoce hoy en día, eh, antes de que llegara el uso de la IA a interpretar los resultados de los indicadores presupuestales, pues el tema de los sesgos, el adoctrinamiento y el estar encubriendo lo que no se podía tapar o intentar pretender tapar con un dedo en el sol de esas realidades de las ejecuciones presupuestales en las organizaciones. Entonces aquí el tema ético vemos que se relega al aspecto humano, se lleva a la tecnología disruptiva y la tecnología disruptiva pues en términos de los creadores de este tipo de herramientas pues ya incorporan aspectos que le dan ese contexto del saber hacer y el ser hacer con el ánimo de pues que no se puedan derivar demandas a futuros con el uso inadecuado de este tipo de herramientas. Bueno, vemos entonces de qué manera podemos hacer asistentes virtuales. Hay un elemento muy importante que es el documento COMPES 4144 de este año, donde el gobierno nacional pues, hace una modificación al COMPES 3854, donde se dice, aquí vamos a definir solamente la política pública en Colombia sobre seguridad digital y vamos a adoptar ya un nuevo documento donde se incorpora las exigibilidades en términos de la ética en el uso de la IA. Entonces adopta una política pública porque inicialmente este tipo de ejercicios se están haciendo en las entidades del Estado y las organizaciones que quieren o necesitan lograr o mantener su sostenibilidad financiera en el tiempo, pues las tecnologías
este tipo de tecnologías son una necesidad y sobre todo porque la competencia está haciendo esa transición a la transformación digital, donde cada vez se están incorporando más asistentes virtuales a los procesos organizacionales en términos no tanto de que desplace personas, sino que cualifique el personal. Entonces no quiere decir que las personas tengan que cambiar, es que las personas las cambian. Y no porque la forcen a hacer algo, sino que si usted no tiene la competencia en inteligencia artificial y la empresa no tiene software que pueda hacer uso de esa data para hacer adaptaciones a los distintos sectores de inteligencia artificial, pues entonces se buscan los profesionales o se buscan las personas o se buscan los técnicos tecnólogos o las personas expertas, especialistas en la materia que sí lo estén haciendo, que sí se están apropiando de este tipo de conocimiento y sustituyen a las personas que están dentro de las organizaciones por aquellas que ya han logrado desarrollar y adquirir esas habilidades y destrezas en el uso de este tipo de tecnologías. Es decir, hay un relevo generacional en términos de los que se quedaron en la tecnología y en términos de los que van a sustituirlos, porque ya se han logrado apropiar de este tipo de conocimientos o este tipo de competencias que le permiten a las organizaciones hacer más cosas en el menor tiempo posible y en el menor costo posible. Y eso pues contribuye mucho a la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Por lo tanto, vemos entonces que el modelo de negocio de las organizaciones y en aras de hacer útil la herramienta de planificación financiera como lo son los presupuestos para hacer la transición a la transformación digital, encontramos el uso de la inteligencia artificial en la construcción, adaptación, estructuración y cualificación, depuración, normalización de las datas de, de las personas, de las cuales tiene influencia en las organizaciones en términos de usuarios internos y externos. Luego vemos el uso de la IA para poder apoyar temas de cualificación de procesos, cualificación de información, cualificación de productos, de servicios, haciendo uso de otras tecnologías disruptivas paralelas como es la biomimesis o las impresoras 3D como una forma de generar bienes y servicios diferentes a las líneas de producción tradicionales y convencionales que conocíamos en las plantas de producción en el pasado, al punto que hoy en día también se habla de imprimir comida, de pronto con la proteína de la harina de grillo, que está viniendo sustituyendo de pronto lo que hacía en el momento histórico la soya y que se complementa ahora con ese tipo de insumos que son abundantes y que hoy en día pues solamente tienen uso y aplicación en alimentos para animales, pero tarde o temprano, frente a una escasez o limitaciones que se puedan generar de seguridad alimentaria, pues no será raro que empezaremos a consumir bienes y servicios derivados de esas impresiones 3D y en caso de alimentos, pues que sean con esa harina de grillo que tiene suficiente proteína para sustituir y permitir las variantes de colores, sabores y olores de los alimentos tradicionales y convencionales que conocimos en su momento histórico y que ahora pues están en transición. Bueno, y la IA pues apoya mucho ese tema en términos de cómo cambiar esas líneas de producción, cómo cambiar esas recetas, cómo hacer la sustitución de esos insumos que en el momento histórico pues fueron con otro tipo de materias primas y que ahora pues van a ser sustituidas con las nuevas materias primas propias de esta transición de la transformación digital. También encontramos la forma como se hacen los análisis a través de la IA de los aspectos que están asociados a la forma como se distribuyen o se atiende esa demanda de bienes y servicios o la forma como se transan ese traslado de derechos de propiedad de esos bienes y servicios. Eso está haciendo una reingeniería importante a nivel global al punto de que ya no vamos a trabajar específicamente con el dinero metálico, ya no vamos a trabajar con las tarjetas de débitos o créditos como la conocimos, no vamos a trabajar específicamente con una criptomoneda, pero sí estamos haciendo transición a un nuevo sistema financiero internacional donde se están generando bancos de reserva, no específicamente un país en particular, sino un banco de reserva constituido de manera mancomunada entre varios países y con el ánimo de poder soportar y respaldar un modelo de cambios o un modelo de intercambios o un modelo financiero donde con la afectación de una economía o un país particular, pues no vaya a decaer la economía global, sino que por el contrario pudiera llegar a entrar una nueva economía, aportar y soportar este banco de reserva y lograr una estabilidad y una sostenibilidad financiera a nivel global de medios de pago para temas de comercio exterior. Entonces, esto es lo que se está revolucionando. Paralelamente a ese tema,
pues estamos viendo varios escenarios de simulación que está haciendo la IA en ese sentido, pero también estamos viendo cómo estamos haciendo transición a un nuevo modelo económico, una nueva forma diferente de hacer el desarrollo de la economía que nosotros se llama economía de consumo, ahora se habla de una economía disruptiva. En Colombia, por lo menos, todas las políticas públicas para hacer la transición ya están dadas y de pronto lo que nos falta es soportar infraestructuras a través de las cuales podamos acceder a lo que se conoce como al Internet de las Cosas, pero operando ya dentro de un contexto de inteligencia artificial, es decir, no el Internet que conocimos en su momento histórico, sino un Internet que va a trabajar en metaversos o fediversos, es decir, que va a trabajar específicamente en la nube. Entonces nos tenemos que apropiar de estas dinámicas, de estos escenarios, tenemos que entender qué uso le podemos dar a las IAs de acuerdo al ciclo económico, de acuerdo a las políticas públicas y las tendencias epistémicas que están soportando la transición a este nuevo modelo de economía disruptiva y que está haciendo paso a esa transformación digital en la organización. Y pues el presupuesto no es ajeno a ello, es una esencialidad dentro de las herramientas de planeamiento, como mencionábamos, la planificación de los recursos a través de los presupuestos. Bueno, hay varios elementos que se están integrando para hacer posible un adecuado uso de las IAs. Entonces, lo importante es que las organizaciones empiezan a subir sus datos, no que los tengan en un servidor en la empresa, no que los tengan en un computador, en los computadores puntuales específicos. De allí que estemos viendo que, por ejemplo, empresas como Microsoft, con sus herramientas de ofimática, le digan a las personas, ¿quiere pagar por tener su computador y es oneroso la herramienta ofimática? O trabajen en la nube y pague solamente el espacio del repositorio del Drive en la nube, pero la herramienta es gratis y la usa en la nube. Entonces es una forma de desarrollar una estratégica donde se presiona de que la información esté en la nube y así se manejen grandes volúmenes de información. Ya no se trabaja con los enfoques del pasado que eran solamente bases de datos estructuradas relacionales. Ahora se están hablando de bases de datos con una estructura muy diferente, donde no se almacenan datos específicos, sino que el proceso de almacenamiento ya es directamente todo un documento, todo un informe, no el detalle específico del dato, sino volúmenes y bloques y ya de redes de información, pues con los cuales de que ese insumo pueda ser utilizado por la IA sin ningún problema de limitación o restricción. Entonces, eso implicaría que entonces ya tendríamos el primer elemento de lo que se conoce como las tecnologías BIBIS, término que ha acuñado un alumno en la Universidad de Buenaventura, un colega hoy en día, que viene trabajando con algunas organizaciones en su firma para hacer implementaciones en ese sentido y apoyando también casas de software para que hagan esta transición con el uso de estas tecnologías. Entonces veremos un NovaSoft en la nube, con datas y repositorios en la nube, y para poder interactuar con esas datas en la nube, pues ir incorporando de una vez los metaversos y los fediversos, donde se puede interactuar, ¿no? Con la persona que hace el trabajo en casa o la persona que hace el trabajo desde su hogar, entonces que lo pudiera hacer a través de la tecnología de las cámaras de realidad virtual, donde se conecte el simula que está en su trabajo y la información está en la nube y lo puede hacer sin ningún nivel de restricción o limitación y que todo el mundo pueda hacer la información y cuando digo todo el mundo es todos los que están dentro de la organización, porque hoy en día las limitaciones y restricciones sean en temas de arquitectura e infraestructura de redes de datos en organizaciones, la idea es que hoy en día todo el mundo se conectado en la nube y que todo el mundo pues tenga la posibilidad de hacer la información, ya sea que la persona esté o no esté, que con un sistema diferente de gestión de datos se pueda hacer de acuerdo a las categorías y los roles que se asignen normalmente a los jefes, o herramientas que la IA pueda estar dando cuenta y razón sobre aspectos donde le pedían al auxiliar más esta información para hacer este análisis, ahora no, decirle a la IA, vea, la información está en el repositorio, hagamos una plantilla, un asistente virtual para que cada vez que yo necesite información, simplemente pregunte al otro lado, la información está completa, la información está lista, ya se hizo el corte de datos, ahora sí, veamos qué dice la IA sobre esa información que ya está disponible, que es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Todavía no vamos a trabajar el tema de los blockchain. El tema de los blockchain va a ser muy importante. Estamos hablando hoy en día de las llaves digitales como una forma de criptar los registros de tal manera que se puedan manejar las llaves públicas y privadas.
con los intermediarios de las plataformas tecnológicas de intercambios, como es el nuevo sistema financiero internacional, en las cuales pues se van a tener llaves donde los actores involucrados van a poder conocer de primera mano la misma información, pero va a ser esas plataformas, los proveedores tecnológicos, así como se hace en el documento electrónico, se hará ahora en las transacciones electrónicas, donde ya los proveedores tecnológicos no son los que trabajan en el documento electrónico, sino que serían adicionalmente el sector financiero blindando esas transacciones en la custodia de los medios de pago. Entonces, eso todavía está en camino. Eso vamos a tener que confiar a unas bases de conocimientos encriptadas a la IA para que la IA pueda entrar a esos blockchain, para que la IA pueda trabajar. De hecho, tiene que trabajar en la nube, no se puede trabajar de manera física, específica, sin estar conectada a la nube. La IA no funciona. Eso pues es una limitación, una restricción, pero vemos que un día todo estaba para que finalmente se haga de esa manera, porque la base de conocimiento que tiene que hacer la IA es inmensamente grande, que no cabría fácilmente en un computador, y no tiene sentido estar replicando esa base de conocimiento en todos los servidores de las diferentes organizaciones del mundo, porque desbordaría y colapsaría el nivel de almacenamiento a nivel global, en términos de uso y consumo de energía, y en términos pues de las casas de software que pueden estar replicando una base de conocimiento que es la misma para todos, mientras que lo que se hace es buscar la forma de brindar esos temas éticos que vimos previamente, y que si se sube la información está disponible, pues lo puede ver solamente la persona de carácter privada, que es el dueño de la información y custodia de la misma. Bueno, este es el modelo entonces donde se integra una nueva forma de economía paralela que empezó desde el año 2015 en el mundo, donde los países del primer mundo ya van muy adelantados, los países del tercer mundo, los países emergentes, lo estamos pensando seriamente, no vemos luces, no vemos claridades, tenemos que movernos rápido, porque el que llegue aquí va a lograr mantener su sostenibilidad financiera. El que llegue tarde a esta economía de las cosas, pues muy probablemente no va a tener opciones, no va a tener posibilidades, ni va a tener oportunidades, y definitivamente si no se llega con algo innovador o diferente a lo que ya esté preestablecido, pues no va a poder formar parte de la dinámica de una economía de las cosas como la que está viendo hoy en día. Entonces estamos en mora que las organizaciones, por lo menos en Colombia, demos ese paso. Si nos demoramos para llegar, pues el día que querramos hacerlo, pues ya no va a ser posible, porque esto es una dinámica en la cual el que llega primero se posesiona, pone las reglas de juego, establece canales de distribución, de soporte, de asistencia, y si no llegamos con un producto innovador diferenciador, pues no tenemos ninguna posibilidad de entrar a este modelo de economía. Bueno, ya empecemos a entrar en detalle para hacer el análisis de la herramienta. Entonces encontramos que en la dinámica de las personas, el proceso de aprendizaje lo hacemos con unos niveles de retención de información así. Por ejemplo, escuchando, es decir, lo que estoy diciendo, solamente les va a permitir retener el 5% de la información. Con lo que les estoy mostrando, ustedes van a poder ampliar ese proceso de aprendizaje en un 10%. La forma como vamos a hacer una serie de ejercicios, o vamos a dar ejemplos y a ejercitar estas referencias que estamos dando, pues se va a lograr un 20%. En la medida que vamos algo práctico, algo que ustedes puedan replicar, algo que ustedes puedan juntarse, meter las manos, hacerlo por ustedes mismos, van a lograr un 30%. El hecho de que puedan acceder a fuentes de información de lecturas complementarias, pues ustedes van a poder lograr un 50%. Y en la medida que ustedes puedan replicar y adaptar lo que vamos a ver hoy a las organizaciones para las que ustedes trabajan, con el apoyo del proveedor tecnológico, en este caso Novasoft, que va a poder permitir o facilitar las plantillas para que ustedes puedan entregar la información, y el asistente virtual que les vamos a obsequiar en el día de hoy lo puedan utilizar, pues allí van a lograr comprender un 75% de las dinámicas. Y el solo hecho de estar socializando, de estar diciendo a los usuarios de la herramienta qué es, cómo funciona, cómo lo usan, cómo le va a ser útil en el normal desarrollo de la actividad de cada uno de los actores involucrados en los procesos de ejecución presupuestal, pues va a permitir que el nivel de comprensión de estos asistentes virtuales logre por lo menos un 90%. Ya esas cosas puntuales, específicas, subgéneros particulares, pues son los que van a ir afianzando un mayor nivel de comprensión por el uso de esos asistentes virtuales. Por ejemplo, aquí referenciamos una URL
de ChatGPT, en la cual él me da la posibilidad de utilizar esta figurita que tiene la forma de un clip, un ganchito, como un caracol, en el cual yo le digo, le voy a entregar un insumo. Entonces, ya sea que yo le entregue un acta, le entregue un archivo de Excel, le entregue un archivo de PDF, le entregue un audio, le entregue un video, un insumo, un e-learning, algo puntual, específico y personal. Si la información que yo le entrego es de público conocimiento, él no le va a dar un tratamiento de e-learning, sino que le va a dar un tratamiento de machine learning. Es decir, otras personas tienen acceso a la información, es una publicación de aceptación general, es una publicación de una empresa editorial, es una publicación donde de pronto habrá que pagar una regalía, un derecho de uso de autor, pero es una información que así yo se la esté dando y otros la pudieran tener y otros indistintamente lo pueden hacer usando, la IA entonces sabrá clasificar y diferenciarlo como un machine learning y no como un deep learning, que es el elemento ético que se ha ido incorporando. En este caso particular estoy referenciando una publicación de una editorial en formato PDF, de convenio de una universidad de España y un convenio de una universidad de Venezuela, de un libro que se llama El Nomeno Contable. Entonces yo le entrego el libro y le hago una pregunta. De hecho, el ejercicio uno lo hace a la IA, le pregunta sobre el tema y empieza a dilucidar con una primera fuente de información, como es el caso de Manuel Kant sobre lo que era el noumeno. De pronto, cuando se hace un contexto mucho más reciente, otro alemán de Ulrich sobre la sociedad del riesgo, entonces cuando uno le referencia, entonces el va y lo busca allí y entiende, listo, la traducción para esta expresión alemán al español es esta de noumeno. Entonces da esa segunda interpretación, pero cuando uno le dice, bueno, y entonces ahora usted qué piensa del fenómeno con base en este otro libro, este Machine Learning. Entonces aquí cuando le decimos, de acuerdo al análisis del fenómeno social llamado fenómeno contable, ¿cuál sería su punto de vista sobre la necesidad o conveniencia de involucrarse en este tipo de eventos sucesos en la contabilidad financiera de una empresa? Entonces ya saca la retaíla y ya lo pone en contexto de la importancia de hacer uso del neumeno. En el caso de los presupuestos, casi que cuando yo hago los pronósticos de cómo podrían llegar a ser o en cuánto me podría comprometer en la siguiente vigencia, 2026, en un presupuesto que pueda ser gestionado, un presupuesto que pueda ser coherente y consistente a las características y posibilidades de la entidad. Entonces, con este insumo al número y una data histórica, por lo menos de 5 años de ejecuciones presupuestales de 60 meses, de esos 5 años, con ese nivel de detalle, yo le podría decir a la IA, con el sesgo del numeno y con ese machine learning y con el deep learning de las ejecuciones presupuestales de los últimos 60 meses de esta organización, ¿cuál considera que debería ser el pronóstico a la vigencia 2026? Esos son ejercicios que puedo hacer y que la IA me puede soportar y me pueda apoyar. Ya con ese pronóstico ya entro a mirar, revisar si nos podemos comprometer y si con ese ejercicio podemos entonces proyectar el presupuesto de la siguiente vigencia. Y eso lo hago paulatinamente, es decir, le entrego el insumo, él me dice el factor de indexación para los diferentes rubros van a ser estos, luego le digo detalle en el rubro 1, el rubro 2, el rubro 3, y cuando digo rubro 1 estoy diciendo detalle en el nivel de ingresos, el nivel de gastos, el nivel de costos, el nivel de compras, el nivel de inversiones. Él va detallando y va soportando y va entregando porque el árbol de decisión, la red neuronal, va profundizando en cada una de las ramas que le voy preguntando. Bueno, ahora vamos a ver otro nivel de detalle que son las fuentes de información en la línea de tiempo. Entonces, hemos mencionado que la información de, de pasada histórica, o la IA trabaja sobre modelos de aprendizaje o machine learning, con data histórica general aceptación. Son publicaciones donde se hablan de fundamentos epistémicos, donde se hablan de conceptos y mapas conceptuales, donde se hablan de escenarios o se hablan de situaciones eh, reales, casuísticas o simulaciones que se puedan dar. Otra fuente de información para la IA, que es la que vamos a trabajar, que son las bibliotecas de gestión, donde le hacemos la analítica de datos y ella con base en eso hace su red neuronal, donde le damos información de coyuntura, donde le damos acceso a repositorios de gestión documental, o lo hacemos en sitios web especializados institucionalizados, como el caso particular de hoy que vamos a trabajar con Google Drive, donde los archivos que le vamos a decir a la IA que trabaje se entiende que van a estar blindados, que van a ser personalizados, que se tiene que dar de una organización en particular, donde la IA no tiene acceso al archivo, pero sí tiene acceso específicamente a una parte de esa información que le estamos diciendo a la IA, este es el URL
de esa información de la organización con la cual usted va a trabajar para que haga los análisis de la ejecución presupuestaria. Y en contexto, entonces tenemos las bases de almacenamiento de Aldi Learning con data prospectiva personalizada en repositorios, de acuerdo al volumen de información. Entonces, si le tengo informes anteriores, voy a hablar de un small data. Si le entrego un detalle importante de documentos, que es lo que llama la gestión documental, entonces le estoy dando un medium data. Pero si le estoy dando acceso a las bases de datos a través de mi proveedor tecnológico, mi plataforma tecnológica, mi software como NovaSoft, donde no es que vaya a entrar a la base de datos, pero sí hay un puente donde yo le digo, esta es mi base de datos y estos son los APIs donde en la nube se puede entregar a acceder a esos archivos planos de información y que puede ser volúmenes importantes, significativos, entonces estaremos hablando de una Big Data, por ese nivel de detalle de información que se va a estar compartiendo. Entonces la idea es que la IA está en condiciones y en capacidad de trabajar los tres escenarios de fuentes de información, los tres modelos que le van a permitir entender y comprender qué es lo que le estamos diciendo, qué es lo que le estamos hablando, cómo logramos esa empatía con la IA, dándole acceso a estas fuentes de información, más las que ella ya tiene previamente establecidas, sino que ahora estamos relacionándolo para que la IA pueda tener unos procesos que puedan ser de utilidad dentro de las organizaciones. Bueno, en el Habeas Data y el uso ético de la información, el caso particular que le estamos diciendo a la IA es la siguiente. Vamos a decir que necesitamos que trabaje en esta línea de la viabilidad del negocio. Esa línea de la viabilidad del negocio pues habla información sustentable como son los pronósticos de ingresos y egresos, nos dice si es posible o no es posible que haya una oportunidad de negocios en el mercado. El tema de la sostenibilidad, donde aparece el presupuesto operativo operacional. Aquí solamente vamos a trabajar el presupuesto operacional. No es el caso del presupuesto operativo, que es el que normalmente se trabaja cuando uno va a formular proyectos de inversión. El caso del ejercicio del día de hoy solamente son los presupuestos operacionales. Y hasta allí. Este es el insumo con el cual vamos a trabajar y en el cual pues, le vamos a diseñar o vamos a ver cómo se hizo el diseño del asistente virtual para poder garantizar ese tema de la Big Data y el uso ético de la información. Bueno, aquí encontramos otros elementos de referencia. Entonces, por ejemplo, a la IA, como mencionamos ahora que subió el libro El Neumeno, le podemos decir a la IA también que suba información de coyuntura. Entonces, por lo menos este año ya empezamos a reescribir las diferentes ediciones de nuestras publicaciones, ya con el componente donde estructuramos el contenido del libro con un enfoque de base de conocimiento para la IA. Este año en la Feria del Libro en Bogotá, pues hicimos la presentación de la segunda edición del libro de auditoría, pero ya específicamente diciéndole qué le entregamos a la IA para que la IA nos ayude a hacer auditoría y incorporamos más de 20 plantillas con las cuales le enseñamos a las personas cómo hacer auditoría interna, cómo hacer auditoría de gestión, cómo hacer auditorías financieras, cómo hacer auditorías tributarias, cómo hacer auditoría de sistemas, cómo hacer auditorías de sostenibilidad, cómo hacer auditorías forenses. A través de este tipo de publicaciones donde está toda la base de conocimiento y todos los insumos para que la IA pueda hacer este tipo específico de auditoría. ¿Por qué fue importante la estructuración de este Machine Learning? Porque cuando uno le hace ese tipo de preguntas a la IA tiene como fuente de referencia el estándar internacional de auditoría de aseguramiento, tiene el acceso al código de ética de esas prácticas de encargos de revisión, pero no tiene el detalle de cómo se haría. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros le entreguemos a la guía una base de conocimiento donde le digamos, para hacer una auditoría hay que tener claro estos mapas mentales iniciales. Entonces, ahí incorporamos varios algoritmos en los cuales se le entregan a la IA y una vez la IA se alimenta con este Machine Learning, pues la IA uno ya empieza a hacer la auditoría, se ya empieza a hacer todo de manera natural, de manera fluida, donde uno dice, ¿y la IA cómo es posible que haga estas cosas? Entonces, ahí les dejo la inquietud para los que estén interesados con más legislación, pueden acceder a ese archivo virtual o ese archivo físico con el cual, pues, si requieren, si necesitan, pudieran hacer auditoría. Para las siguientes ediciones de este Machine Learning, entonces estamos haciendo los elementos adicionales que requiere la IA para poder hacer uso de esas buenas prácticas internacionales, lo que requiere la IA para tener todo ese árbol
de lo que se llama el informe COSO o todas esas actividades de control interno, contable y administrativo entre las organizaciones, o todos esos elementos de la nueva actualización que llegó el estándar PYME y que modifica un poco en términos de limitar y restringir las revelaciones y hacerlo como más fluido y mucho más de valor agregado sin tener que llegar a esos niveles de detalles que tenía anteriormente el estándar, que se entiende que este año de preparación, el siguiente año de cambio de ajuste en los 3 manuales y para el año 2000, enero 2027 ya debería estar operando tanto en el software como en la actuación de los manuales, de las 3 categorías de manuales que se dieron a haber hecho en temas de estándar internacional. En la medida que la guía pueda aprender esas dinámicas de esos cambios, pues el ejercicio es decirle, esta es la forma como están estructurados los manuales, esta es la forma como se hacen las actualizaciones con el estándar, entonces de qué manera cuando hay un cambio, cómo la guía pudiera llegar entonces a sugerir la actualización de esos estándares. Igual ocurriría con el tema del estatuto tributario, cómo enseñarle a la IA a hacer las plantillas, donde yo le digo, hasta aquí está mi catálogo de cuentas o mis taxonomías del software de Novasoft, y están estructuradas de tal manera que cuando yo le diga a la IA que de acuerdo a la normativa tributaria, de acuerdo a la acumulación de datos que se tiene en la contabilidad de Novasoft, entonces, ¿cómo él sugeriría que debiera ser el formulario del IVA o el de retención en la fuente, inclusive el de la declaración de renta de acuerdo a la información exógena a la persona natural o la información de la declaración de renta en la organización? Entonces, estamos trabajando en todos esos asistentes virtuales para adicionarlos, incorporarlos y referenciarlos y regalarlos con la adquisición de este tipo de publicaciones. Ya lo hicimos con esta auditoría y estamos trabajando con los coautores en los otros proyectos para poner a disposición de la comunidad ese tipo de asistentes virtuales y hacer que por lo menos los contadores y la organización en Colombia estén a la par de lo que se está dando en el primer mundo. Bueno, hay otros tipos de fuentes de información que son importantes entregar a la IA cuando se hacen procesos y que son los que les permiten ampliar el mapa conceptual o el mapa de referencia a la entidad, que es la información de frontera. Entonces, para la IA es muy relevante que yo pueda sesgarle y decirle, mire, estamos trabajando un tema particular y específico que tiene que ver con las limitaciones y restricciones que existen en materia de la nueva forma del sistema financiero internacional, cómo se termina el dinero metálico y pasamos al dinero digital, cómo se termina la banca con un sistema de reserva por algún país a un sistema financiero con donde el fondo de reserva pues, es concurrente de varios países. ¿Cómo está en la transición de un código de ética local del contador y cómo está el tema de la armonización con un código de ética internacional para el contador en el ejercicio de sus prácticas? ¿Cómo está el modelo viejo de la contabilidad y la forma como se tiene que hacer ahora basado en el uso de la inteligencia artificial, donde se requiere pues, ya un mínimo de esfuerzos de auxiliares contables y ahora se requerían son asistentes contables virtuales que hacen muchas cosas que en el pasado eventualmente uno se apoyaba en los asistentes y los auxiliares para que hiciera, ahora lo va a hacer a través de una persona que la sepa hacer, que los pueda manejar y se sustituyen a todos los auxiliares contables y a todos los asistentes contables por ese asistente con las competencias en tecnologías disruptivas y en inteligencia artificial que se encargue de hacer esas plantillas y actualizar y mantener esas plantillas para que cuando se pregunte algo simplemente es entrar, mirar, ahí está la información disponible, pero hay una persona detrás que está estructurando y organizando la data para que esa IA pueda hacer de manera conveniente y adecuada ese tipo de procesos en el menor tiempo posible. Entonces, todos estos insumos y estas publicaciones son una esencialidad y son insumos que hay que entregarle a la IA para que nos pueda ayudar a hacer el uso, adaptación y parametrización de estas plantillas de, de asistentes virtuales. Bueno, en el tema del e-learning, que la información prospectiva específica, entonces decimos cómo le vamos a entregar a estos asistentes virtuales, copilotos o mayordomos datos para crear y administrarlos, para investigar y recopilar información. Eso normalmente se utiliza cuando la IA, yo le entrego la data de la organización y le digo, bueno, de acuerdo a esas caracterizaciones previas de la información o esa data que tiene la organización, ¿cómo cree que pudiéramos en el futuro sugerir, pudiéramos incorporar, pudiéramos apoyar los procesos de marketing digital o temas de mercadeo de otros productos y servicios o de mejora lo que se tiene en la organización? O poderle entregar a la IA documentos para que nos revise y nos mejore la redacción y la edición y nos ayude a dar soporte y creación de contenidos a través de los resultados que se generen en esos documentos.
O cómo puede construir en el modelo de gestión, gestionando agendas, gestionando eventos, haciendo de manera automática facturaciones o tareas contables, hacer de manera automática las respuestas a requerimientos que puedan tener específicamente las organizaciones en sus redes sociales, o cómo podemos decirle a la IA que nos ayude a estructurar en el menor tiempo posible pues todos los elementos que se requieren para formular proyectos, entre otro tipo de actividades del módulo de gestión. Cómo decirle a la IA plantillas para que pueda hacer monitoreo y seguimiento a los cronogramas. Entonces, nuevamente, por ejemplo, este sistema operativo iOS, él tiene por aquí una utilidad de agenda en la cual me dice en el calendario qué actividades están pendientes por hacer. Entonces, cada vez que me llega al correo de Google, yo ya tengo conectado el iOS con el Google. Entonces, cada vez que hay una actividad pendiente por hacer, él automáticamente viene y la programa y la planilla y la inserta aquí. Es decir, él solito va integrando entre uno y lo otro. Eso es una IA propia que trae de, del Ciris, que trae el iOS. Es decir, Microsoft con una herramienta que hace lo mismo y que es muy parecido a lo que se está haciendo hoy en día con esta herramienta de Siri de iOS. Ahí el sistema operativo de... Okay. Aquí no. Listo. Entonces son integraciones que se pueden hacer y esos asistentes virtuales nos pueden apoyar a hacer muchas tareas y muchas cosas en las cuales nos quitan o requieren mucho tiempo y en el pasado lo hacía una secretaria, ahora lo hace una IA. Bueno, pasamos entonces ya específicamente a revisar lo que tiene que ver el GPT, que es la forma como interactuamos con la IA. Entendiendo el GPT como el transformador generativo preentrenado, que será un modelo, un lenguaje autorregresivo que emplea una estructura de aprendizaje profundo para producir un resultado a partir tanto del Machine Learning como del Deep Learning, como del Mosaic, simulando la acción de un humano, donde la data puede ser ampliada, clara y precisada por el usuario de acuerdo a sus requerimientos, expectativas, necesidades y conveniencias. Aquí les referencio una herramienta que tiene Esa persona. Ellos OpenAI específicamente, donde me enseña a hacerlo en narrativa, lo que planteo la necesidad de la IA para que yo haciendo estas preguntas, aprender a hacerlo pronto. Encontramos que la forma como yo estructuro el prompt es la forma como entonces voy a impartir las órdenes a la IA. Y existen muchas formas de hacerlo. Hacerlo a través de líneas de comandos, a través de líneas gráficas, a través de la voz. Por ejemplo, yo puedo decirle a la IA, que es lo que vamos a ver hoy en la plantilla, esto es lo que tengo, necesito que me ayude con esto, ella lo hace, o yo pudiera entregarle inclusive una imagen y preguntarle cosas sobre el contenido de esa imagen, ella me responde, o podría decirle, por ejemplo, en este caso, haber hecho un ejercicio de 1 minuto por lo menos y decirle a la IA, venga, hágame la conferencia virtual sobre este contenido y yo simplemente estaría observando la IA cómo estaría con mi imagen, con mi voz y con este insumo de presentación, cómo estaría desarrollando la presentación del tema. Eso lo podría hacer. Y de hecho se han hecho muchos ejercicios de capacitaciones con el ánimo de que cada vez que cambie el contenido o el guión de un tema, simplemente le decimos a la IA que edite nuevamente el video de capacitación, están las páginas institucionales de la entidad y no me toca estar replicando, sino simplemente acompañando y revisando que la IA esté haciendo bien su trabajo y me esté emulando bien y de esa manera pues no tenga que estarme desgastando dando capacitaciones repetitivas sobre el mismo tema a diferentes actores usuarios de ese insumo en la organización. Bueno, empecemos a entrar en detalles. Vamos de esas generalidades a estas particularidades. Entonces, lo primero que tenemos es la tarea, el tópico y el estilo, que son 3 elementos esenciales para la construcción de esa estructura del prompt. Aquí les he compartido el algoritmo en la forma como se hace. Entonces, primero se define la acción. Debo hacer uso del infinitivo verbo hacer, decir, querer. Bueno.
El tema es o el asunto o el tope es el alcance que la tarea se le va a solicitar a la IA. El tercero es para quién va dirigida, para quién va orientada. Es decir, yo necesito que me lo haga con un perfil de técnico, tecnólogo profesional o experto en la materia. O sea, ese resultado, ese requerimiento, yo en qué nivel quiero que me lo responda. Luego aparece si lo voy a hacer con el tema de la actitud. Bueno, pero eso ya no es del esencial, sino que es el tema complementario. Esto es muy importante porque aquí le voy a decir a la IA que sea creativa o que sea objetiva, que sea subjetiva, especulativa o que sea clara, concreta, concisa, coherente y consistente, que es lo que llaman también la temperatura. Entonces, si yo le digo la temperatura que sea 100% creativa, entonces eso va a decir cualquier cantidad de cosas, porque le estoy diciendo que sea creativa. Pero si yo digo que la temperatura sea cero, es decir, que se limite y se restrinja al deep learning y al machine learning que se le entregó y que no especule sobre nada, entonces voy a tener una actitud donde va a ser lo más objetivo posible. El tema de la audiencia tiene que ver con el discurso que me construya hacia quién va dirigido. Entonces yo le puedo decir, bueno, hágalo con un perfil de un postdoctorado, pero entonces necesito que me haga un folletico que vaya a ser dirigido para personas de un nivel técnico. Luego, el mismo requerimiento, vuelvo a hacerme otro folletico para una persona de nivel tecnológico. O podría decirle, hágame la respuesta donde lo puedan comprender adultos o hágame la respuesta donde lo puedan comprender niños. Es decir, yo puedo decirle cuál es el usuario de ese resultado que tiene la IA. El otro es el longitud. Entonces, normalmente por default en los árboles o redes neuronales, él me hace hasta un nivel de profundidad de 10 ítems. Yo podría decirle que fuera menos o yo podría decirle que fuera más. Pero lo más normal es que yo le deje esos 10. 10 es un umbral importante, es significativo. Y yo después puedo entrar a profundizar específicamente por cada una de las ramas de ese umbral de esa lista de ítems que denuncia la IA. Esa es otra forma de ir ampliando la longitud y ir profundizando a las diferentes ramas de las redes neuronales. El otro enfoque es el formato. Si yo quiero que me responda un correo, si yo quiero que me haga un registro en una base de datos, si yo quiero que me genere un PDF, si yo quiero que me genere un Word, si yo quiero que me genere un archivo de Excel, si yo quiero que me genere una imagen, si yo quiero que me haga un MP3, si yo quiero que me haga un MP4, ¿qué quiero que haga con el resultado del requerimiento que le planteo a la IA? Todo eso forma parte de la ingeniería de prompt que debemos aprender a usar y poder ofrecer plantillas en ese sentido. Entonces aquí tengo ya el segundo tema para ir entrando en detalles, que es el proceso presupuestal. Mencionaba en las fuentes de información que vamos a trabajar específicamente sobre el presupuesto operacional, es decir, la forma como hago el pronóstico de los ingresos y egresos que podría proyectar la IA en términos de cómo podría ser la dinámica de esas metas presupuestales para el año 2026. Yo le puedo entregar la data de los 60 meses y de acuerdo a esa data de preguntarle a la IA cuál considera que pudiera ser un presupuesto de ingresos ideal para el siguiente año, en términos generales. Una vez la información global de cuánto deberían ser las metas presupuestales por cada rubro para los ingresos, yo después le hago otra pregunta a la IA, le digo, bueno, de acuerdo a la data histórica que le entregué inicialmente, ¿cuál considera que deberían ser los rubros mensuales o las metas mensuales de ese presupuesto que usted me está entregando? Entonces empezamos a profundizar. Esos son los tiempos y los movimientos para que la IA vaya diluyendo el insumo que requerimos con la participación y el apoyo que nos está dando. De igual manera que lo hacemos para los ingresos, lo podríamos estar haciendo para los egresos. Y como data, le tendremos que estar dando no los pronósticos y los presupuestos aprobados de años anteriores, sino los resultados que haya generado y su impacto en el resultado. ¿Le dicen algo por ahí? ¿Se escucha hablar? No. Alguien se le abrió el micrófono. Bueno, entonces, con base en esos insumos, la IA me puede ayudar a hacer no solamente el presupuesto de ingresos y el de egresos, sino que sabemos que en estos resultados también está presente el rubro de los costos y la IA me puede ayudar a hacer el pronóstico del presupuesto de costos a nivel general y luego una vez el rubro general yo ya empiezo a decirle necesito que me lo detalle para materiales directos, luego le pregunto detállemelo los rubros mensualmente específicamente para el tema de mano de obra que serían los servicios personales directos,
Y al final también podría decirle que me hiciera uno de carga fabril, donde me detallara específicamente esos materiales y servicios personales indirectos, para finalmente entonces tener el presupuesto de producción o ejecución con esos tres elementos del costo. Bueno, hay que tener en cuenta que en el tema de la carga fabril a veces se habla de que es un tema indirecto, pero la verdad es que también hay componentes directos, sino que son muy puntuales y específicos. Bueno, aquí hay algo muy importante y es el ciclo de la dinámica para el control, seguimiento y evaluación del presupuesto. En este caso particular estamos hablando del presupuesto que tiene incidencia en los activos a partir de los ingresos, donde una vez la IA me ayuda a hacer el presupuesto aprobado para la vigencia, eh, y ya empiezo a hacer una medición entre lo que fue aprobado y lo que se empieza a gestionar y la proporcionalidad, y ahí empiezan a salir los indicadores, la proporcionalidad de lo que falta por gestionar. Entonces, la forma de ir disminuyendo el cupo de este rubro, porque este es el umbral de referencia, es poder irlo fraccionando. Nuevamente el software o los software, como el caso de Novasoft, encontramos que está el que se aprueba, él empieza en un paralelo a tener una contrapartida y sobre esa contrapartida empieza a decir cuánto queda por gestionar y cuánto ha sido gestionado. Es lo que llaman el marco lógico. Estos que están punteados son una nueva necesidad de información para hacer KPIs dentro de las organizaciones. ¿Cómo se haría? Que el software incorporara estos niveles de detalle para el presupuesto por gestionar. Entonces, el hecho de que se emitan pedidos o se suscriban contratos de suministro y que se hagan para tener tiempos y movimientos de acuerdo a metas presupuestales, pues es una forma de fraccionar y haber diluido pues, el presupuesto que tenía que gestionar dentro de la vigencia. El solo hecho que se escribe, se emitan pedidos y se suscriban contratos de suministro no quiere decir que ya se haya materializado, sigue siendo una instancia de control y seguimiento. Entonces, el solo hecho que yo le reciba pedidos a los clientes, me digan, necesito que durante el año me despache estos ítems, estos tiempos, para poder mantener mi línea de producción, o que me pueda proveer de estos insumos y suministros pues, para poder atender y solventar eh, esos materiales para el normal desarrollo de mis actividades. Entonces yo me comprometo en unos tiempos, movimientos para entregarlo, no lo he entregado, simplemente un compromiso, simplemente son metas. Entonces una forma de mirar que ya está comprometido con metas presupuestales y todavía está cupos abiertos y que todavía no se pudo consolidar o materializar o cerrar iniciativas o negocios con los cuales pues se puede dar cumplimiento a la ejecución de ese rubro presupuestal, de los rubros presupuestales. Una vez se tenga este control de las metas, pasamos al siguiente y es cuando ya se empieza a materializar. Pero la materialización se da en dos tiempos. El primero es que si es de contado, entonces se entiende que fue gestionado, pero muchas veces no es de contado, sino que es a crédito. Entonces, eso va a implicar que se tenga que presupuestar una cartera por cobrar o en maduración, en términos de que estoy entregando, estoy facturando, pero como es a crédito, pues todavía no sé si ese recurso, a pesar de que la meta se cumplió, no quiere decir que sea consolidado, porque hasta que no entre el dinero, simplemente sigue siendo una meta y no se ha consolidado hasta que el dinero no entre. Entonces yo aquí voy a llevar un control diciendo cuánto de lo que se ha facturado y se ha entregado está pendiente de ser madurado para ser exigible el cobro correspondiente de esa meta presupuestal de ese ingreso. En el evento de que no se logre cobrar y que se tenga que entrar a instancias de cobrar intereses corrientes, intereses de mora, de estar cobrando, de estar generando deterioros, pues entonces pasa un término de cobros coactivos, de cobros persuasivos, hasta que llega al cobro prejurídico y finalmente un cobro jurídico que daría lugar a un tema de baja en cuentas y que evidenciaría que el presupuesto finalmente en ese rubro por los conceptos consumió recursos, pero no se pudo gestionar. Es que muchas veces cuando lo hacemos solo con el marco lógico y hay estas limitaciones, estas restricciones, cuando dices, ¿y por qué digo que sí, sí, no? Es la importancia de tener estos detalles en el ciclo presupuestal para poder dar cuenta de razón si el problema estuvo aquí en pedidos que no se entregaron, en contratos de suministros que no se cumplieron, o maduraciones que se dieron o no se alcanzaron a dar dentro de la vigencia y no alcanzó a entrar el recurso porque todavía no se hacía exigible el cobro, o porque definitivamente no pagó y esa plática como que está embolatada o esa plática se perdió.
Cuando se hace este ciclo por encima del marco lógico del presupuesto aprobado por el gestionario y el gestionado y se incorporan estos elementos adicionales, se pueden sacar indicadores con este factor de referencia antes de hacer el cierre, donde yo digo el análisis entre lo que está por gestionar versus lo aprobado, de las metas versus lo aprobado, lo que está en maduración por lo aprobado, lo que está en temas jurídicos por lo aprobado y lo que finalmente generó flujo efectivo o flujo en cada entidad versus lo que estaba aprobado. Entonces ahí ya tengo no solo 3 indicadores, que normalmente eran los que sacaban, donde yo decía inicialmente aquí se ejecutó el 80 y faltó por ejecutarse el 20 de los 100 que tenía por hacer. No, ahora entro a hacer un mayor nivel de detalle donde se dice, listo, se tomaron acciones dentro de la organización, por gestionar quedó el 80, pero ese 80 del 20, perdón, pero ese 20 quedó 15 aquí, 10 aquí, 20 aquí y solamente el 50%, el 40% quedó gestionado. Entonces ahí los indicadores van a decirme cosas diferentes, va a decir dónde están las limitaciones y restricciones en la consolidación de un presupuesto de ingresos. De igual manera, podría ocurrir en el presupuesto de ingresos con incidencia en los pasivos, donde aquí hay un elemento adicional y es de aspectos de años anteriores que también forman parte de las tareas del año. Aquí aparece presupuesto aprobado de la vigencia, mientras cosas del año anterior que no se hicieron y que se tienen que hacer en este año, tareas atrasadas, eso es lo que queda por ejecutar. Los compromisos presupuestales que se suscriben emitiendo órdenes de compra y órdenes de servicios, de pronto la mayoría de las veces las órdenes de servicio sí se consolidan, las órdenes de compra empiezan a tener problemas en el camino. Igual el tema de la maduración de la cartera por pagar, muchas veces el compromiso existe, la obligación existe, pero no hay la solvencia, no hay la liquidez, no hay flujo de tesorería. Entonces, por más que se haya ejecutado supuestamente el rubro del presupuesto, el hecho que no se haya pagado, pues no se ha materializado y el hecho que no se haya podido materializar, pues muy probablemente se va a constituir como una reserva y se tendrá que hacer para la siguiente vigencia lo que no se alcance a hacer dentro del presupuesto de la vigencia. De igual manera, una vez se tenga el control de la maduración de las cuentas por pagar, pues poder buscar la forma de atender esos compromisos o buscar la forma de generar la solvencia de la liquidez con diferentes fuentes de apalancamiento para poder atender dichas obligaciones sin incurrir en costos financieros que se puedan derivar de esas cuentas por pagar maduradas y no haber la solvencia para poder atender el pago. Entonces, poder superar el marco lógico de estos que están aquí ya en lineales e incorporar estos controles adicionales en el presupuesto para poder saber eso que aparece en estados de resultados, por qué no concuerda y no coincide con el presupuesto ejecutado, o porque dice que se ejecutó y todavía hay estos problemas pendientes en el camino. Poder tener esa información, ese detalle para poder sacar esos indicadores o esos KPI adicionales dentro de la organización y con el apoyo del software. Bueno, vamos entrando entonces, ahora sí, entendimos que era o compartimos la información de lo que es la IA en el uso del presupuesto y los usos de la IA en el presupuesto, lo que hay y lo que falta por hacer. Vamos a empezar a hacer los ejercicios. He creado un D-Learning con una data institucional, es un Small Data, donde le decimos al cliente que en su sistema, en su software, su proveedor tecnológico, su casa de software, le va a entregar un archivo de hoja de cálculo en la nube, un Google Sheet, con las ejecuciones presupuestales. Se ha creado una plantilla de analítica de datos donde se hace la limpieza y el ordenamiento de los datos y se hace la normalización de la data mensual. Aquí aparece el enlace y vamos a ver qué hace. Esto lo pueden complementar buscando la forma de adquirir licencias de GPT-4Chip, que es con la que hemos hecho los ejercicios, donde están planteados los prompts, donde están planteados los indicadores y aquí pueden complementar con este enlace las diferentes usos o funciones adicionales que trae esta GPT-4Chip para Google en este enlace que les he referenciado. Cuando damos clic aquí en este URL, él nos va a aparecer el D-Learning. Entonces vámonos para allá. Este D-Learning se llama la data del presupuesto. Aquí viene el primer elemento ético o el habeas data sobre esta data de la información. La idea es que la empresa internamente genere esta data. La empresa lo que va a hacer es que va a utilizar estas plantillas o el software le va a generar estas plantillas en las cuales van a estar enumerados
por M, hojas con M0, que es el presupuesto aprobado, M1, que es el mes de enero, mes de febrero, y así sucesivamente para cada mes. Como vemos, aparece, además del mes 0, que es el presupuesto aprobado de la vigencia, aparece el mes 13. Ahora vamos a ver qué hace el mes 13 y vamos a revisar cada uno de estos meses. La idea es que esta información la hace la empresa, la sube en la nube, en un Google Drive. Manda un enlace, no de todo esto, sino de lo que específicamente necesitamos que utiliza ya la IA. No hay que mandarle esto a la IA, no hay que mandarle esto al asistente virtual. Hay que mandarles un URL del mes 13 para que la IA con esa información del mes 13 pueda trabajar. Ese asistente virtual puede hacer la tarea. La idea es que cada organización tenga su propia plantilla, su propio repositorio, su propio e-learning, y para temas éticos y temas de Aviat Data, pues la IA solamente puede entrar a nivel de revisar específicamente una data en particular y no este nivel de detalle que tenemos aquí. No se requiere, no se necesita para la IA, además por temas de seguridad. El otro referente es que se le ha dicho a la IA, para este ejercicio, para esta plantilla, usted lo puede cambiar, usted lo puede modificar, usted lo puede personalizar. Le hemos dicho para la IA que se haga una analítica de datos específicamente para los rubros presupuestales que coincidan con el estado de resultados a este nivel de detalle, cuando se utilizan todavía los conceptos no de taxonomía, sino el tema de PUC, de planes de cuenta, código de planes de cuenta. O sea, que estamos diciendo que para los rubros presupuestales solamente utilice lo que tiene que ver con los 4 dígitos. Puede haber sido a este nivel, pero con este también es importante para poder hacer ciertos tipos de análisis en particular. Entonces le estamos diciendo que lo trabaje a 4 niveles, a 4 dígitos el código de nivel, que son 3 niveles, 4 dígitos, 3 niveles, que es clase de cuenta, grupo de cuenta y cuenta mayor. 4, clase, 1, grupo y 35, cuenta mayor. En ese orden de ideas encontramos que la empresa a través de su software de Novasoft va a hacer el vaciado de esta data. Estas matrices son importantes porque normalmente cuando se hacen en la nube y se hacen en hoja de cálculos, el solo hecho de estar montando información en el pasado, cada vez que se subían los datos, las referenciaciones, los errores de formulación, no, todo eso desaparece. La IA evita que ese tipo de situaciones se presenten. Hay que estar muy pendiente de no subir basura porque no procesa basura. Entonces, el software de Novasoft, ¿qué va a hacer? Va a generar la hoja M0, simplemente es vaciar la data a este nivel, específicamente lo que ha sido el presupuesto de la vigencia. Inicialmente se tiene un rubro, pero en el transcurso del año se pueden hacer adiciones o se pueden hacer disminuciones presupuestales y finalmente pues se trabaja con este presupuesto aprobado, pero ajustado en el transcurso del año. Se puede ir cambiando, no hay problema. Bueno, entonces aquí tenemos la data del mes de enero, donde solamente van a aparecer los créditos y los contracréditos, es decir, cuántos de esos rubros se ejecutaron y cuántos de esos rubros de pronto se pudieron haber disminuido en el año. Y al final, pues va entregando una ejecución presupuestal solo la proporcionalidad del mes. Eso también lo entrega el software de Novasoft en esta plantilla. Plantilla que no va a conocer el asistente virtual, plantilla que va a estar en el repositorio de la empresa y plantilla donde por Aviat Data y por ética la información no va a estar presta disponible allá en la IA, simplemente la página en la hoja M13. La otra no, pero es porque la M13 va a sacar lo que la IA necesita para poder que ese asistente virtual pueda hacer el análisis de la ejecución presupuestal. Entonces aquí tenemos el nivel de detalle del rubro, la descripción del rubro presupuestal, los contracréditos y los créditos y la ejecución del mes. Ese ejercicio para enero, para el mes de febrero, para el mes de marzo, pasamos al mes de abril, mes de mayo. Todo esto me lo tiene que generar el software de Novasoft, que va metiendo y va incorporando y va sumando en estas plantillas la ejecución presupuestal de cada mes. Pues inicialmente uno tendrá el de enero del 2026 y a la medida que se vaya ejecutando él va a sacar, hace el corte de cuentas para sacar el de cada mes y él va a poder generar las estadísticas o los indicadores
de la ejecución presupuestal para el momento del corte del tiempo. Si hay meses que no tiene información, pues no hay nada de información disponible, no hay nada que analizar. Entonces la medida que se va sustentando, se va cargando hasta que se llegue a la data del mes de diciembre. La plantilla que se va a compartir a la IA va a ser esta, la hoja M13, el mes 13, el mes de consolidación, la data de consolidación. Entonces, aquí van a estar los rubros y como mencionaba, esto ustedes lo pueden modificar para que la IA allá, cuando trabaje sobre estos rubros, la IA lo haga con estos 4 dígitos o yo lo podría hacer con 6 dígitos. Esto lo pueden modificar. Entonces, aquí estamos diciendo que trabaje con este de 4 dígitos, le estoy diciendo cuál es el código, cuál es el rubro, y ahora sí le estoy haciendo la analítica de datos. La analítica de datos son unas funciones de estadística, unas funciones de índice, coincidir sí, error, que son unas funciones que van y buscan en MU, en M0, M1, M2, en todos los meses del año, van y buscan la información que necesitamos para la IA. Es el insumo de la forma como se tiene que estructurar la información para el asistente virtual de la IA. Entonces aquí con esta función le estoy diciendo vaya y busque en el mes 0, presupuesto aprobado, búsqueme este rubro 4135 y dígame cuánto fue la apropiación. Y lo está haciendo específicamente sobre la columna 6 y la columna 6 es el presupuesto aprobado pero ajustado, que está la columna 6. Luego me ubico en la siguiente y le estoy diciendo, vea, para el mes de enero váyase a la hoja M1, que es el mes 1, y tráigame la información del 4135 que se encuentra ya en M1 y dígame cuánto fue lo que se ejecutó para el rubro 4135 en el mes de enero. Entonces él va a buscar la información y me lo tabula aquí. Son matrices de analítica de datos. Son funcionalidades que la casa de software le entrega al cliente, la casa de software hace el vaciado de este tipo de matrices y ojo, cada vez que uno navega por cada una de estas hojas aparece un numerito. Mira, aquí aparece un numerito que la hace única y la hace en la nube. Es como el código que se va a usar en su momento histórico para el blockchain, lo que va a hacer que se diferencie en un archivo, específicamente una hoja en particular. Aquí lo único que tendremos que entregarle al asistente virtual es este código aquí, este token. Este token que me dice que es un documento de Google, que es una hoja de cálculo. Este es el número del token. Empieza por 1, D, J, B y termina aquí en guión E. Aquí le estoy diciendo los atributos que debe tener. El atributo que debe tener es que pues, se pueda editar. Necesito que la IA ya pueda editar o traer la información. No que yo venga aquí a hacerlo, no, que la IA ya lo pueda hacer. Y no es que allá la IA va a venir y va a cambiar los datos acá, no es que la IA allá va a traer la información que está aquí para ella poder trabajar allá como asistente virtual. Y unos códigos internos de validación para encriptar y desencriptar. Ese es un numerito aleatorio. Yo le voy a dar a la IA este código, este token, este parámetro, este URL, este link. Entonces, de esa manera, esta información está en el repositorio de la entidad. Esta información nadie lo puede alterar, nadie lo puede tocar, nadie lo puede modificar, nadie se lo puede llevar. Simplemente está para el uso de lo que necesitamos hacer en la IA. Bueno, entonces de esta manera ya logramos que a través de NovaSoft se generara una plantilla de archivos en los cuales sea posible compartir la ejecución presupuestal de la vigencia que va a ser entregado al asistente virtual para que nos haga los análisis correspondientes. Entonces, ahora sí paso al Machine Learning. Entonces, le voy a dar una cronología, voy a hacer un tema de parámetros de expresión de cifras, voy a hacer la analítica de datos y va a hacer el tablero de indicadores y le voy a hacer una serie de preguntas a la IA en cuanto al informe y en cuanto al cuadro de mando. Esta es la plantilla, este es el asistente virtual. Entonces, vamos a ver qué así que dice. Arrancamos con el asistente virtual en la primera hoja haciéndole una pregunta en particular. Le estamos diciendo aquí en un prompt, en esta narrativa, un requerimiento. Y el requerimiento consiste en decirle, elabore una tabla enumerando y listando diferentes escalas de medida
para expresar los importes en los estados financieros con el factor divisor correspondiente. ¿Esto para qué sirve? Muchas veces las organizaciones tienen ejecuciones presupuestales con números inmensamente grandes. De una forma de facilitar la lectura, facilitar el análisis, facilitar la comprensión de esos rubros en esas ejecuciones presupuestales, muchas veces pues surge la necesidad de expresarlo. Aquí nos dice la IA, puede ser que se exprese en unidades, en decenas, en centenas, en miles, en decenas de miles, y así sucesivamente empieza a hacer otras escalas hasta llegar a billones. ¿Y cuál es el factor divisor para expresar las cifras? Entonces él me da aquí el factor numérico de división. Bueno, esto es lo que le he planteado a la IA. Ahora viene aquí el, el GPT. Yo le estoy diciendo GPT Table, esa es la funcionalidad aquí en la hoja de cálculo. Le estoy diciendo, hágame lo que le estoy planteando en la celda C1. Si yo quitara eso que escribí aquí, ¿qué va la información? La IA no hace nada. No le he preguntado a la IA no me ha dicho nada. Entonces yo aquí lo referencio, le digo GPT Table C1, le doy Enter y la IA va y me hace la tarea. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cuál es la dinámica? Para poder yo haber hecho uso de esta IA en esta plantilla, lo que hice fue que instalé un complemento. Lo descargué. Para poder que la IA se pueda instalar en esta hoja de cálculo en la nube, la hoja de cálculo no puede ser un archivo de Excel. Tiene que ser una hoja de cálculo de Google Sheet. Ya sea que después ustedes le digan archivo, guardar como y lo guardan allá como algo de Excel, eso es otra cosa. Pero aquí tiene que ser un archivo de Google Sheet, no puede ser un archivo de hoja de cálculo de Microsoft, tiene que ser de Google. Pregunta, ¿yo podría hacer esto mismo en OneDrive en vez de Google Drive? ¿O lo podría hacer allá con Office en vez de Office de Microsoft y no el Office de Google? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Los costos. Para Microsoft las tarifas son onerosas, para Google Sheet las tarifas son muy baratas. Entonces, cuando yo hice la instalación del complemento, analicémoslo aquí, yo le dije en particular que trabajara con una IA. Cuando vimos aquí la presentación del D-Learning, le dijimos que iba a trabajar con una IA que se llama GPT for Chip. Esa fue la IA. Entonces yo le digo aquí, Google, aquí está, GPT for Chip. No me trajo una, me trae 80 o más de 80. Entonces aquí aparecen muchas. Y no todas trabajan con las mismas bases de conocimiento. Está la de OpenAI, está la de Cloud, está la de Gemini, está la de Chip, está la de Llama, está la de Grok, está, bueno, la de ChatGPT, la de Perplexity y otras muchas más. Es decir, hay más de una plantilla o más de un complemento para trabajar la IA. Aquí como tengo instalada esta, por eso me aparece primero, si no desaparecería por ahí en el medio. Se llama GPT for Chip y ya no solamente es para hojas de cálculo, sino también para procesadores de textos en Google. Para ambos me puede servir. Y no solamente trabaja con la base de conocimiento de OpenAI, sino que también me trabaja con la base de conocimiento de Gemini, me trabaja con la base de conocimiento de Cloud y la base de conocimiento de Perplexity y otras bases de conocimiento de otras IA. Esa fue la que instalé. Bueno, después de haber instalado esa IA, vamos a ver esa IA que se instaló. A veces, si no la estoy usando, la tengo que activar o la tengo que abrir. Entonces, por aquí, por extensiones GPT for Chip, le digo que la abra o que la active. O le puedo decir que la voy a administrar o le voy a decir que le voy a comprar tokens. Cuando yo la instalo, la tengo que instalar con una cuenta de Gmail. Es gratuito, es por 15 días. Después de 15 días, si quiero seguirlo usando, tengo que pagar. ¿Cuánto tendría que pagar? Entonces, él le da la posibilidad que usted compre token para cualquiera de estas bases de conocimiento. De hecho, de GPT tiene varias tarifas y varias opciones.
bases de conocimiento que están muy limitados y muy restringidos. Entonces veamos, por ejemplo, esta, me vale $1 y lo puedo usar por lo menos un mes. O esta de aquí, la versión 4.1 mini, me vale $6 y tengo derecho a 1 millón de tokens o 6 meses. Esta otra de aquí, $20, un año. Esta otra de aquí, $20, un año. Y así sucesivamente. Él me da tarifas de las diferentes versiones de la IA y diferentes limitaciones en términos de token o en términos de tiempo. Aquí el ejercicio que se ha hecho, vamos a ver si lo podemos visualizar, es que se ha comprado un API, ahora les muestro qué cupo tengo, pero él aquí le da la posibilidad, por ejemplo, si yo necesito hacer usos de la IA con la base de conocimientos de Cloud, de Gemini, de Sonar, lo pudiera hacer, o la esta de Perplexity, que es O1 o 3, lo pudiera hacer pagando. Por ejemplo, el de Cloud, si necesito hacer Cloud, $20, lo uso un año. Cuesta de aquí $20 y también lo uso un año. Cuesta de Gemini, me cuesta $4 y me dura un año. Es decir, es muy barato hacer uso de esta base de conocimiento. Es mucho más barato de la de Microsoft, que vale $30 y solamente lo puedo hacer un mes. Mientras que esta aquí en Google, pago X cantidad de dinero. Si pago $1, $2, $5, $6, lo uso un mes. Pero si pago 20 o $30, lo puedo usar un año. Tengo un año para consumirlo, un año para gastármelo. Bueno, entonces aquí he hecho el de mi correo. Aquí él tiene la opción para comprar los tokens para poderlos trabajar. Listo, miremos. Aquí aparece a $74. Tengo. Había comprado inicialmente $100. En el último año he utilizado más o menos el equivalente de 25.92 y ya me quedan $74.8 en créditos que no sé si los va a alcanzar a usar, pero me tocó comprarlos porque estaba haciendo mucho uso de lectura sobre imágenes. Entonces, cuando son muy poquitos tokens, se me cuelga la lectura de imágenes para la IA. Bueno, también él aquí le da la posibilidad de que conozca cuáles son los comandos, que fue un enlace que les planteé allí, en el cual pues, ustedes pueden entrar a conocer las funciones de la IA, aquí las conocen, y aquí pues también él le ayuda a construir los prompts para cada uno de estos así. Estamos hablando con GPT Table, que está en modificación, por eso no aparece, y esta aquí que es muy robusta, que es la de hacer análisis sobre imágenes, aquí específicamente. Y ese era pues otro espacio de capacitación para aprender a hacer uso de esa herramienta. Aquí viene el tema también de la parametrización que se hace, del tema de la creatividad, la temperatura. Miremoslo aquí a ver si lo podemos observar. Yo aquí hago la parametrización donde le digo si va a ser objetivo, si no va a ser objetivo. Entonces, cuando yo le digo que no sea objetivo, él simplemente me permite cambiar los términos y los tiempos. Aquí le he dicho es que sea cero la temperatura, es decir, que no sea creativo, sino que sea muy objetivo para lo que estamos haciendo. Y aquí estamos trabajando pues con la última, GPT-5, que normalmente lo mínimo que se paga son $40 y se usa en un año. Listo, muy bien. Después de entonces de haber habilitado el primer requerimiento para la IA, decirle de qué manera cree que me puede ayudar a reexpresar los estados financieros, voy a pasar a la siguiente hoja. Esta es la plantilla del asistente virtual. En la siguiente hoja he creado una hoja llamada encabezado, donde he creado unas tablas. En esta tabla le estoy diciendo que yo aquí puedo escribir el nombre de la empresa, doy el número de identificación de la empresa, doy el nombre del URL del archivo. Este URL de aquí es este de acá. Este URL de acá, donde entregamos la data. Está M13. Aquí escribí, eso es lo que me manda la casa de software para la plantilla. Te manda ese archivo, se coloca ese nombre de archivo. Sobre ese archivo le voy a decir, ojo, es la hoja de la analítica consolidada que está en el M13. Las columnas, entonces arranca en la columna A y termina en la columna O. Veamos.
Arranca en la columna A y termina en la columna O. Listo. ¿Qué mal estoy diciendo? Las filas. Ups. En la fila le estoy diciendo que arranca en la fila 1 y termina por ahí en la fila 1000. Puede ser más, puede ser menos. Esa información me la mandan de allá. Ahora voy para los valores expresados. Entonces, lo que vi allá, lo que hice en la hoja, el Machine Learning de dígitos. Aquí me dice, vea, los estados financieros se pueden expresar en unidades, decenas, centenas, miles, así sucesivamente, hasta billones. ¿Cómo hice esta lista? Aquí lo puedo editar, donde le estoy diciendo que haga una regla de validación. Esa regla de validación consiste en decirle que en el encabezado C10 voy a hacer un menú desplegable que se encuentra en el rango de celdas de la hoja ML dígitos a partir de C4 hasta la C20, que es lo que hicimos acá. Entonces, cuando leo ese parámetro, él automáticamente me trae los ítems que encontró en ese rango de datos para construir el menú y le digo hecho. Y de esa manera, entonces, yo puedo decirle que me los procese, por decir algo, en miles y él automáticamente con las funciones de analítica de datos va y me trae que entonces las cifras se tienen que dividir en 1000. Luego aparece el tema del el mes y el año. Entonces, aquí el mes, tengo todos los meses del año. ¿De dónde lo saqué? No lo quise hacer con la IA porque esta parte es estructural. Además, porque las referencias que tengo no solamente me va a incluir el año, sino que me va a incluir también la hoja que hace referencia al saldo aprobado. Entonces, ahí empezamos. Aquí tenemos los saldos. Dice, el saldo del mes de enero va a estar en 5, el mes de febrero en 7 y así sucesivamente. Y ahora vamos a ver esos números de esas columnas en cuál está. Y aquí me falta referenciar dónde está el tema del aprobado. Ya lo miramos. Bueno, entonces aquí he hecho también una lista plegable, un menú con estas opciones de aquí del mes en esta tabla. Y aquí me da la posibilidad de trabajar cualquier mes del año. Digámosle que ya estamos en octubre. Entonces, que me traiga octubre y estamos en el año 2025. Ejecuciones del año 2025. Aquí es donde le estoy planteando al PRON, en esencia, qué es lo que me tiene que hacer. Le digo, para un ente privado, ¿qué recomendación razonable haría para el resultado del indicador? Y lo dejo abierto para el tablero de control. Ahora vamos a ver el tablero. Y le vamos a decir que la respuesta sea máxima de 60 palabras. Entonces ya tengo aquí parámetros para la IA de lo que tiene que hacer. Vamos para el siguiente lado. Con base en estos parámetros de lo que he enunciado aquí del archivo, la hoja, las columnas y las filas, me voy a una hoja nueva de analítica de datos y mire lo que he hecho. Aquí, en teoría, no hay nada. Pero para esta plantilla estoy invocando una función que le sirve a la IA para acceder a ese B-Learning. La función que yo utilizo se llama importar rango. ¿Importar rango de qué? Yo le estoy diciendo, impórteme el rango de este URL, el M13, la hoja de datos del presupuesto que analizamos y que nos mandó la empresa, del enlace que le ayudó hacia la casa de software. Y luego le digo, y estos son los parámetros correspondientes a la A1 y O1000. Ahí estoy dando los parámetros correspondientes al rango de columnas y filas que debe sustraer o debe importar de la hoja M13. Entonces, cuando le doy Enter, él se va a esa data allá y me trae la información. Como me está trayendo la información aquí, esto no está escrito aquí, él lo está trayendo allá. Aquí es donde yo le estoy dando el tema ético y estoy haciendo la vía data. ¿Por qué? Porque solamente estoy yendo allá a traer la información que la IA aquí necesita para que el asistente virtual haga el análisis de la ejecución presupuestal. Listo, ya lo trajo y normalizado como lo teníamos allá en M13. Ahora me voy a la siguiente hoja y en la siguiente hoja voy a agrupar las partidas. Los numeritos que vimos aquí en el encabezado, aquí aparece la columna 4, 6,
y así sucesivamente. Veamos aquí. 1, 2, está la 3, 4 y 5. Aquí me quedó corrido. 5, 6, 7. Me lo estoy organizando. Ups, hice un daño. 7, 9. Estas son la numeración de las columnas. ¿A qué hace referencia la numeración de las columnas? Él me está diciendo que en la columna 3 está el presupuesto aprobado, en la columna 5 está la información correspondiente a lo acumulado para el mes de enero, es decir, esta es la porción de enero y este es el acumulado. ¿Qué es el acumulado? El apropiado más el mes de enero. ¿Este dónde lo está sacando? De lo que me trajo la IA de allá del M13. Entonces, aquí estoy referenciando para los cálculos dónde está la información para los cálculos. Entonces, aquí lo tenía numerado en una posición y la estoy corrigiendo para que quede en la posición que quedó finalmente. Entonces, él arranca en la 3 y termina, vamos a ver dónde termina. Debería terminar por ahí en la 20 y algo. Le vamos en la 17, 19. Estoy enumerando las columnas en la cual voy a referenciar dónde está la información de los saldos que voy a utilizar para hacer los cálculos de los indicadores de gestión del presupuesto. Listo. Entonces, aquí terminé en la 25. Bueno, ya cayó el internet. Retomamos. Listo. Entonces estaba mencionando que sería el 13. Y aquí. Entonces, por eso es que no le dije a la IA que me hiciera la nomenclatura de los meses, porque hay dos ítems adicionales. Que como mencionaba, ese era el tema del presupuesto aprobado y la referenciación del presupuesto por gestionar. Listo. Entonces ya tengo la información organizada por estos rubros, por estos vectores, por estas magnitudes contables. Esto lo saqué específicamente de lo que la IA me trajo de allá, del archivo que me había mandado referenciado Novasoft. Entonces, de eso que me referenció, yo aquí ya hice los análisis y los agrupamientos de los datos. Listo, ya tengo toda la información para que la IA pueda trabajar. Ya le hice el e-learning, ya le hice la analítica de datos. Ahora tengo que ir al tablero. El tablero me dice cuáles son los índices de variación, los índices de resultado, los índices de desempeño de eficiencia, los índices de desempeño de eficacia. Aquí están calculados todos los indicadores para todos los periodos de tiempo. Ya están formulados, dice cuál es el modelo matemático, cuáles son los resultados que va a generar. Y ahora sí me voy a lo que la IA tiene que hacer. He diseñado una minuta para que él me genere un formato en PDF de unos indicadores. Le voy a dar aquí control P. Entonces, él aquí tiene, para que en una hojita me saque todo el análisis de la ejecución presupuestal. Pero yo necesito que no me muestre el PRON. Yo necesito que me muestre solo el resultado. Entonces, ¿cómo he estructurado el PRON?
He estructurado un rango de celdas que voy a ocultar en el cual tengo cuál es la tarea. La tarea es calcular este indicador. ¿Para qué lo calculo? Para que me dé una recomendación. ¿Qué tan grande es la recomendación? En 60 palabras. Entonces, aquí le das respóndame IA, aquí está el prompt GPT. Lo que tengo escrito entre las, yo lo que tengo que hacer es ocultar esas dos columnas. Voy a ocultar a D o E. Esas dos columnas para efectos del reporte no se pueden ver. Listo, ahí ya tengo el reporte. Octubre del 2025 expresado en miles. Y la IA a cada indicador me le hizo una lectura, me le hizo una interpretación, me dijo qué estaba pasando, qué decía. Veamos la primera. Indicador 2,352, evidencia de desviación negativa, ingresos gestionados por debajo de los apropiados. Recomiendo revisar presupuestos de demanda y elasticidad, reforzando cobranza y facturación, diversificando fuentes y canales, ajustar precios y promociones, acelerar cierre de venta, recordar gastos variables vinculados, el forecast mensual, establecer alertas tempranas y responsables. La meta es corregir la brecha en el siguiente trimestre con planes, incentivos y seguimiento. De esa manera, yo ya puedo generar una hojita donde están todos los indicadores de gestión del presupuesto. Y lo hizo la IA. También le he hecho a la IA que me haga un cuadro de mando. El cuadro de mando tiene estas consideraciones. Yo aquí le digo específicamente el cuadro de mando de qué necesito. Entonces, digamos, ejecución presupuestal de gastos. Entonces me dice, el módulo matemático es este, él tiene las funciones que va de analítica datos que hoy me trae el módulo matemático y hoy me trae la referenciación que tengo de lo que dijo la IA de ese ítem, de ese indicador en particular. Aquí le digo que me haga la tabla de datos para cada mes y aquí le digo que me haga una diagrama de ejecución en las proporcionalidades que se han hecho. Y aquí veo el propósito del indicador. Si es igual a 0, es equilibrio entre lo aprobado con lo ejecutado. Si es mayor que 0, es deficiencia en la gestión. Si es menor que 0, es optimización en la gestión o restricción en los proyectos. Adicionalmente, la idea es poder cambiar el software para que no me muestre solo el detalle del marco lógico de lo aprobado y al final lo gestionado y lo por gestionar, sino que el software tenga la posibilidad de incorporar el detalle que veíamos en el control, monitoreo y seguimiento. ¿Cuánto fue de pedidos en clientes? ¿Cuánto quedó en cuentas por cobrar? ¿Y cuánto quedó por cobro jurídico? Esos tres, para que aquí pueda generarme otro tipo de indicadores, otros KPI, y poder entender en detalle dónde están las limitaciones y restricciones específicas de la ejecución presupuestal, que fue lo que vimos en esta gráfica. De igual manera, para los egresos, la idea es que el software pueda incorporar no solamente lo aprobado y lo ejecutado y por lo ejecutar, sino que también incorpore el detalle de reservas, el detalle de metas de contratación mensual, el detalle de cartera por pagar y el detalle de pagos por apalancar. Es decir, que se pueda llegar a esos otros niveles de detalle de la información con el ánimo de poder sacar otros indicadores. Y así como le hice con ingresos y egresos, pues también lo puedo hacer por inversiones y también lo puedo hacer con compras. El mismo nivel de detalle referenciando las cuentas correspondientes. Este es el ejercicio. Ahora sí, dudas, inquietudes. ¿Qué es la parte final? Gracias, Gerson. Quería preguntarles a las personas que nos acompañan dudas, preguntas, inquietudes a partir de esta sesión. Y en ese orden de ideas, sí, ve que no hay más preguntas en el chat, en ese orden de ideas, entonces agradezco el espacio a Gerson por acompañarnos, a todos ustedes por haber reservado un espacio en sus agendas. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, canales digitales oficiales de Novasoft, mediante los cuales
habitualmente estamos realizando convocatorias de webinars y eventos similares. Vamos a tener más eventos similares con Gerson, de temas muy interesantes para que estén pendientes. Y les recuerdo también para que nos ayuden a diligenciar la encuesta de satisfacción al finalizar esta sesión. A todos, muchas gracias. Entre hoy y mañana se enviará la grabación y las memorias de esta sesión. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Gerson. Que tengan un buen día. Muchas Feliz día y muchas gracias. gracias, que estén muy bien. Por ahí había una pregunta, ¿en qué versión vamos? Vamos en la versión 4 de estas plantillas.